Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más nos reunimos para nuestro estudio semanal. Es una bendición realmente poder, en medio de esta situación, tener este tiempo de reflexión, de estudio. Y como ya se ha hecho costumbre, hemos estado abordando una serie de temas en la historia de la Iglesia, realizando un breve panorama histórico y ya hemos llegado desde la semana pasada al siglo XX y comentamos, nuestro hermano Alberto expuso la vez pasada un asunto de vital importancia para nosotros como iglesia, ¿verdad? De tener este entendimiento acerca del movimiento pentecostal, de sus doctrinas y como lo dijimos la vez anterior con bastante respeto, ¿verdad? Los énfasis erróneos, equivocados de nuestros hermanos pentecostales. Y seguimos avanzando en este siglo XX y nos encontramos ahora con otro movimiento bastante diferente, por decirlo de alguna manera, en su origen y también en sus alcances, y es lo que se denomina como la neo-ortodoxia. Ese es el tema del día de hoy, del estudio del día de hoy. Y antes de comenzar y antes de plantear la primera pregunta, me gustaría invitarle a que podamos al Señor en oración por unos minutos a rogar por su misericordia y por su bendición durante esta hora de estudio. Le invito entonces a que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, infinitas gracias por este momento, por este tiempo que podemos tener, Señor, en donde nos podemos reunir, Señor, como tu iglesia, de una manera, Señor, quizás distinta a lo que tú nos has ordenado y a lo que estábamos acostumbrados, Señor, pero también, Señor, reconociendo que debemos ser prudentes, Señor, y respetuosos hasta Señor, este punto, Señor, en el que nos encontramos como sociedad. Señor, te damos muchas gracias por, por tu fidelidad tan grande, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias, Señor, provees alimento, Señor, y provees edificación para tu pueblo, Señor. Queremos rogarte, Señor, que nos puedas dirigir, que nos puedas guiar, que puedas acompañarnos en este estudio y que podamos tomar lecciones, aprendizajes, Señor, sobre estos temas que hemos estado tratando. Le damos a ti toda la gloria y toda la exaltación. Amén. Vamos entonces a considerar la primera pregunta para nuestro hermano Alberto. Y tiene que ver con los orígenes, ¿verdad? Es algo lógico, siempre hay que partir por ese lugar. Y la primera pregunta, Alberto, tiene que ver con cuáles son los orígenes y además también los principales exponentes de la neortodoxia. ¿Ya? ¿Cuáles son los orígenes y cuáles son los exponentes de la neoortodoxia? Hola Samuel, hola también a cada uno de los que nos están viendo, escuchando. Es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes por este medio acerca de estas cosas. Entrando a la pregunta que me hace Samuel, permíteme primero definir rápidamente qué es neortodoxia para proseguir con el origen, ¿no es cierto? Cómo surge esta tendencia teológica y terminar, ¿no es cierto?, mencionando algunos de los representantes de este movimiento o de esta teología. La neortodoxia, ¿cierto?, se aplica este título a una tendencia o movimiento muy influyente en la teología del siglo XX, ¿cierto?, el siglo pasado, que de alguna manera se le llamó ortodoxa, ya entendiendo ortodoxa como la opinión o la creencia de lo que es correcto, de lo recto, ¿cierto?, por hacer énfasis en temas clave de la teología reformada, ¿cierto?, en temas que ya habíamos mencionado en estudios anteriores. Pero también se le llamaba neo, ¿cierto?, es decir, nueva, porque no solamente ha rescatado cosas de la teología reformada, sino que además ha tomado en cuenta seriamente las tendencias culturales y teológicas contemporáneas, ¿cierto? Es decir, también tomaba las tendencias de ese entonces. Entonces, retrocedamos un poco en el tiempo y expliquemos cómo surge este movimiento, por decirlo, esta tendencia. Después de la Reforma protestante,
durante los siglos XVII, XVIII, la Iglesia protestante fue ampliamente influenciada por ideas originadas por el iluminismo, ¿cierto? Esto lo explicó muy bien la semana pasada nuestro hermano Samuel. El iluminismo, ¿cierto?, se denomina de este modo por su declarada finalidad, que era de disipar, ¿no es cierto?, las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces, el racionalismo deseaba someter todas las cosas bajo el análisis racional, ¿cierto? Acá es donde se acentúa el papel central de la razón en la adquisición del conocimiento. Lentamente, la razón en este tiempo empieza a triunfar sobre la fe. Por ejemplo, el filósofo Ludwig Feuerbach intentó transformar la teología en antropología, afirmando que todo lo que se dice sobre Dios en realidad se dice sobre el hombre. Y este hombre fue el que influenció grandemente ¿cómo se llama?, en teólogos liberales, como Schleiermacher. No sé pronunciarlo en realidad, es muy raro el nombre, pero se entiende. Bueno, y este hombre, Schleiermacher, desvincula la fe cristiana de la historia y de la teología, reduciendo, ¿no es cierto?, la experiencia religiosa a un sentimiento de dependencia de Dios. En esta misma época surge el método histórico crítico de la interpretación de la Biblia. Este método lo que hace al final es negar la inspiración divina de sus libros y las trata como meros registros humanos, falibles, contradictorios de la fe de Israel y de los primeros cristianos. Y por ende, la confianza en la Biblia durante este tiempo fue tremendamente sacudida. Ya no era más que un libro más, como cualquier otro. Estos desarrollos dentro de la Iglesia y el movimiento que surgió asociados a ellos se llama liberalismo, que es, como mencionaba, lo que vimos en la clase anterior con el hermano Samuel. El liberalismo, perdón, en la clase antepasada, ¿cierto? El liberalismo tenía una perspectiva elevada sobre el hombre y acentuaba la esperanza de que el reino de Dios podía ser implantado en este mundo mediante los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos traídos por el iluminismo. Y con esto, el evangelio pierde su exclusividad y su fuerza. La iglesia, durante este tiempo, empieza a secularizarse, por decirlo de alguna manera, particularmente en Europa. Entonces, tenemos ya en este momento a los hombres que tienen puesta su esperanza en la ciencia y en el hombre. Y ahí, ¿cierto?, explota la Primera Guerra Mundial. Y esto lo que hace es poner en tela de juicio muchos de los postulados del liberalismo. El liberalismo tenía la esperanza puesta en el hombre. El hombre, ¿cierto?, junto con la ciencia, iban a traer este como mundo ideal. Pero la Primera Guerra Mundial muestra otra cosa. Las esperanzas del liberalismo teológico y del humanismo en general en este momento fueron aplastadas, ¿cierto? La incertidumbre, la perplejidad y la confusión empiezan a dominar a los cristianos de Europa, ¿cierto? A los que ya se habían, por decirlo así, empapado de este liberalismo. Y es como una reacción al fracaso del liberalismo religioso, fracaso en el sentido que es incapaz de poder dar una respuesta adecuada a lo que se está viviendo en la sociedad, a esta crisis, que surge entonces lo que después, más adelante, va a ser llamada como neo-ortodoxia. La creencia, ¿no es cierto?, de que el progreso de la sociedad occidental iba a traer consigo el reino de Dios, la creencia de que el hombre es bueno intrínsecamente, y la reducción del cristianismo a esta experiencia y ética, a la experiencia, ¿cierto?, y a la ética, se ve de alguna manera destruido con la Primera Guerra Mundial. Aquí, como dije, es donde hace la aparición la neortodoxia, que rompe de alguna manera con el liberalismo, por una parte, ¿cierto?, por insistir en este caso,
por insistir en que Dios y no el hombre tiene que iniciar la revelación. Y de esa manera parecía ser que la neortodoxia era más conservadora, ¿cierto? Era muy parecida a la ortodoxia. Pero la neortodoxia, como plantean algunos, era un volver a la ortodoxia que se había abandonado por completo en el liberalismo. El liberalismo prácticamente trataba todo lo que enseñaba la Biblia como mito, su esperanza estaba en el hombre, la Biblia no era más que un libro común y corriente más, pero en ese sentido, ¿no es cierto?, podemos decir que la neortodoxia era más ortodoxa, pero por otro lado continuaba algunas de las enseñanzas con algunos puntos de vista liberales, tocantes a la Biblia. Y de esa manera también parecía liberal la neortodoxia. En el fondo, aunque volvía a algunas doctrinas fundamentales, ¿cierto? Esta tendencia nueva, también compartía algunas cosas con el liberalismo. Entonces, parecía ser como una mezcolanza, algo entre medio de ambas, algo entre medio del liberalismo y de la ortodoxia. Lo que confunde a mucha gente es el hecho de que los neortodoxos hablan con entusiasmo de la Biblia, de la palabra de Dios, de que Él nos habla hoy a través de las Escrituras y que debemos obedecer su voz. ¿Qué puede parecer más ortodoxo que eso? ¿No es cierto? El problema es que la neortodoxia utiliza términos, expresiones y lenguaje ortodoxos para referirse a la Biblia, pero les da un significado diferente. El pastor Augusto Nicodemus, ¿cierto? Un pastor de Brasil, lo menciona de manera muy gráfica, por decirlo así, describiendo a los neortodoxos. Citando Génesis 27-22, dice, es la voz de Jacob, pero las manos son de Saúl. Entonces, dando a entender, ¿no es cierto?, que la neortodoxia habla como los ortodoxos, pero en realidad tiene muchas cosas del liberalismo. Entonces, de alguna manera podemos resumir que la neortodoxia en realidad era un intento de síntesis entre la ortodoxia de la Iglesia y el liberalismo teológico. Y sin duda alguna, ¿cierto?, en esta síntesis, el liberalismo perdió su fuerza, es verdad, ¿cierto? De alguna manera, la neortodoxia ayuda para que el liberalismo empiece a perder fuerza dentro del protestantismo. Pero, lamentablemente, no es solamente el liberalismo el que pierde fuerza, sino la ortodoxia que intentaban defender de alguna manera los neortodoxos también ya no iba a ser la misma. Y en su momento quizás vamos a poder tocar un poco más este tema. Ahora vayamos a los principales exponentes de este movimiento. Muchos fueron los propagadores de esta forma de pensamiento teológico y voy a nombrar algunos de los más influyentes o de los más importantes y tenemos que partir claramente con el hombre, ¿cierto?, que impulsó en primera instancia, por decirlo así, esta manera de pensar. Me refiero a Karl Barth. Este hombre es conocido por muchos como el teólogo más importante del siglo XX, ¿no es cierto?, del siglo pasado, y el mayor representante de la neortodoxia. Él nació en Berna, ¿no es cierto? Su padre fue un pastor reformado, profesor en aquella misma ciudad. Él fue ordenado en 1908 y estudió primero en Berna, después en Berlín, en Tubinga y en Marburgo, estas ciudades alemanas. Y esto lo hizo bajo los principales maestros de Alemania, especialmente Harnack y Hermann. Recordemos, ¿cierto?, que estos hombres, en este caso bajo los cuales estudió Barth, eran liberales, teólogos liberales, por lo que Barth en su momento fue influenciado profundamente por estos teólogos liberales. Después, Barth desempeñó el pastorado, ¿no es cierto?, desde 1911 a 1921, pero la actuación, ¿cierto?, desdichada del protestantismo liberal durante la Primera Guerra Mundial lo lleva a considerar su posición. Recuerden que en base al liberalismo, ¿cierto?, acuérdense que él también había sido influenciado por los liberales, lo que lo animaba en aquel entonces, ¿cierto?, era la esperanza
de que el reino de Dios, por decirlo de alguna manera, se alcanzaría pronto mediante la formación de una sociedad socialista, ¿no es cierto? Pero la Primera Guerra Mundial sacude este optimismo que tenía Barth. Y al observar cómo las naciones, que de alguna manera se llamaban civilizadas, se lanzaban en esta destrucción durante la Guerra Mundial. Entonces llega a la conclusión de que los problemas del hombre eran demasiado desesperantes para solucionarse con un simple cambio en las en estructuras económicas. Lo que quería hacer al final, ¿cierto?, era ayudar a su congregación. Él era pastor de una iglesia, por ende quería ayudar a su congregación y veía que el liberalismo, que es lo que él en este momento, por decirlo así, profesaba, no podía dar solución. Su congregación atravesaba sufrimientos durante la guerra, pero en el liberalismo, por decirlo así, entonces no encontraba nada que pudiera ayudarlos. Y llegó a ver entonces que la Biblia es más que una colección de antiguos documentos que se pueden examinar críticamente, que es más bien, como decía él, un testigo de Dios. Entonces se vio en la obligación de aceptar lo que no había aprendido del liberalismo y que lo único que valía la pena predicar era la palabra de Dios. Ya en 1919 él publica su famosa epístola a los romanos, ¿cierto? Este comentario que le valió ser nombrado como profesor de teología reformada en Gotinga. Entonces deja de ser pastor y también y comienza a ejercer también como profesor. Su obra monumental, ¿cierto? Su obra monumental no viene a ser esta, sino la dogmática eclesial, ¿cierto? Impresa en 13 grandes volúmenes. Durante este tiempo se pone en contacto con hombres del mismo sentir, como Gogarten, Brunner, Mers y Bullmann. Con ellos, ¿cierto?, formó, por decirlo así, este movimiento que después se da a conocer como neortodoxia o teología de crisis, la teología de la crisis. Tiempo después, Brunner y Bullmann rompieron con Barth porque Barth repudió algunas cosas que él ya había dicho antes. Bueno, prosiguiendo, Barth fue profesor en Bonn, se puso decididamente en contra del movimiento nazi, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, y pasó a formar parte de la Iglesia Confesante. Ya en 1934, cuando la oposición a Hitler produjo la declaración de Barmen, donde de alguna manera se oponían a lo que Hitler estaba haciendo, la redacción de dicho documento se debió especialmente a Barth, a pesar de que son varios los que, por decirlo así, están de acuerdo con esta declaración. Es Barth el que prácticamente escribe casi todo. Ya en 1935, como él se opone a Hitler, él es expulsado de Alemania y se refugia en Basilea, donde permanece hasta su muerte. El segundo representante, ¿no es cierto?, de la neortodoxia que podemos considerar en este estudio es Brunner, quien llegó a ser el miembro más conocido de esta nueva escuela después de Barth. Al igual que Barth, nació en Suiza. Durante su juventud fue conocido como el discípulo principal de Barth, fue primero pastor, después profesor de teología en la Universidad de Zúrich. Pronto reaccionó contra la teología de Schleiermacher, ¿no es cierto?, y la escuela protestante liberal, y se vino a identificar en base a esto con la neortodoxia de Karl Barth. Aunque también hubieron puntos en los que disentía con el pensamiento de Barth. Por ejemplo, Barth creía que el hombre no tenía nada de la imagen de Dios después de la caída por el problema del pecado, ¿no es cierto? Pero Brunner dice que no se ha perdido por completo esta imagen. Por ejemplo, Barth rechazaba por completo la teología natural, aunque no llegaba al extremo de los liberales, por decirlo así, pero Brunner la sigue considerando importante. Barth no quería tener en cuenta nada que ver con la filosofía, mientras que Brunner sí buscaba algún punto que estuviera de acuerdo con ellos. Ya en el año 1953, Brunner abandona, ¿cierto?, la seguridad y el prestigio que le proporcionaba su profesorado en Zúrich y se traslada a Japón. Ahí él termina enseñando, ¿no es cierto?, en una escuela cristiana hasta
su muerte. Otro representante importante es Reinhold Niebuhr, no tengo idea cómo se pronuncia, quien después de graduarse de Yale en 1914, él acepta un pastorado en la iglesia presbiteriana de Detroit, ya en 1915, y permanece ahí por 13 años. Su experiencia, ¿no es cierto?, entre obreros de compañía, donde ejerce su ministerio pastoral, le traen ciertas consecuencias y elaboran parte de su pensamiento. La experiencia que tuvo Niebuhr como pastor luterano en Detroit, ¿cierto?, en Estados Unidos, durante estos 13 años, fue uno de los factores más importantes para la formación y el interés y el pensamiento, ¿cierto?, teológico de este hombre. Comenzó su ministerio como un liberal optimista. Durante el periodo en que trabajó como pastor, había una lucha, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y las empresas, y él participó apasionadamente en ella, apoyando la causa laboral. Al ver la injusticia social, este pastor luterano se desilusiona, ¿no es cierto?, con la noción de que el hombre es bueno y que puede perfeccionar la sociedad. Él ve en esta misma lucha entre los trabajadores y las empresas que el hombre no es tan bueno como se plantea. Entonces llega a la conclusión de que el hombre por su pecado contamina todo esfuerzo por mejorar a la sociedad y que por lo tanto nunca va a poder alcanzar el cometido que tanto predicaba el liberalismo. Entonces este hombre se burla, ¿cierto?, de la utopía de los liberales, de este anhelo, por decirlo así, que tenían, pero nunca dejó de trabajar para combatir la injusticia social. Y recalcó la importancia de la lucha social como parte del Evangelio. Ya en 1928, él aceptó una cátedra en el Seminario Teológico de Nueva York y escribió varios libros, participó en movimientos socialistas y pacifistas, logró llevar a otro gran teólogo en ese tiempo, a Paul Tillich, a Estados Unidos, para que enseñara en el mencionado, ¿cierto?, seminario en Nueva York, que claramente afectó profundamente el clima teológico de Estados Unidos. Y por último, terminar con Rudolf Bultmann. Él nace en 1884, también hijo de un pastor protestante, inclinado a la teología liberal, y de una madre de devoción pietista. Él inició sus estudios en Tubinga, se dedica con especial entusiasmo a la historia de la Iglesia, fue profesor en Marburgo desde 1921 hasta 1951 y se asoció con Karl Barth y con otros de la vieja teología liberal. En resumen, este hombre fue un teólogo protestante alemán, historiador, exégeta, que propuso una interpretación del Nuevo Testamento más existencial, libre de todo bagaje mítico, ¿no es cierto? Es decir, desmitificar, como planteaban de alguna manera también los liberales, la Biblia, ¿cierto? Con la desmitificación, sacando todos los mitos, todas aquellas como historias que no son reales en la Biblia, todo lo que es sobrenatural, pretendió purificar, ¿no es cierto?, el cristianismo de todos estos residuos mitológicos para devolverlo a su auténtico contenido, por decirlo así, como él lo planteaba. Y este hombre ya muere en 1976. Entonces vemos claramente que en este pequeño extracto, los cuatro grandes representantes, si se fijan, todos estos son hombres que vienen del protestantismo, fueron pastores y fueron muy influyentes en cuanto a esta nueva tendencia, por decirlo así, que fue llamada la neo-ortodoxia. Volvemos contigo, Samuel. Muchas gracias, Alberto, por la respuesta. Bueno, y continuando, una vez ya considerados los orígenes y de alguna forma también los principales exponentes de esta enseñanza o
de este punto de vista denominado neoortodoxia. La pregunta que surge evidentemente tiene que ver con las enseñanzas. ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Obviamente, de manera resumida, no vamos a estar acá horas y horas estudiando, sino que en términos generales y como un panorama amplio, amado hermano Alberto, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales enseñanzas de la neoortodoxia? Gracias, Samuel. Antes de abordar la pregunta, permítanme hacer una pequeña aclaración, en realidad corrección, de lo que dije anteriormente a la respuesta anterior, porque di a entender, si mal no recuerdo, que, que el liberalismo estaba en contra de la teología natural. Aunque no lo dije explícitamente, creo que lo dije, que estaba implícito. Y lo que en realidad ocurre es que cuando hice la diferencia entre Karl Barth y Brunner, es que Barth estaba en contra, ¿no es cierto?, de todo lo que tenía que ver con la teología natural, el uso de la teología natural. Esta teología es el método, ¿no es cierto?, de encontrar evidencia de Dios sin recurrir a ninguna evidencia sobrenatural o una revelación sobrenatural, sino que usa el raciocinio, ¿no es cierto?, el razonamiento. Y Brunner sí estaba a favor de usar la teología natural, pero nunca se fue al extremo de los liberales, ¿cierto? Porque los liberales querían partir, ¿no es cierto?, o comenzar con la teología natural, ¿cierto? En este caso ellos despreciaban la teología revelada, ¿cierto?, basada en las escrituras, despreciaban todo lo sobrenatural, toda revelación de Dios, y por ende partían de este lado. Brunner no se va al extremo, ¿no es cierto?, de menospreciar totalmente la teología natural, pero sí está como entre medio, no se va ni al extremo de Barth ni al extremo de los liberales. O sea, la utiliza, pero no parte con ella. Habiendo hecho esa aclaración, partamos con algunas doctrinas, ¿cierto?, o enseñanzas de la neoortodoxia. Como quizá pude haber dado un esbozo anteriormente, la neortodoxia tiene poco en común con la ortodoxia histórica de la Iglesia. Y cuando hacemos referencia a la ortodoxia histórica, nos referimos a las creencias clásicas, ¿cierto?, del cristianismo histórico, confesadas por primera vez en el credo apostólico y en las grandes confesiones posteriormente, ¿cierto?, que se fueron formando por los reformadores y las confesiones también reformadas que le siguieron. Ahora, una de las cosas que creo yo que hay donde hay más diferencia, o donde se podría decir que hay más diferencia entre la neortodoxia y la ortodoxia, y la antigua ortodoxia, es en el tema de la escritura, ¿cierto? La doctrina de la escritura. Y hay tres puntos que voy a tratar de recalcar de la escritura en los que la neortodoxia se aleja de la ortodoxia. Y a pesar de que voy a hablar de centrarme, ¿no es cierto?, en el punto principal de lo que pensaban los neortodoxos con respecto a la escritura, a la palabra, ¿cierto?, a la Biblia, no voy a dejar de mencionar entre medio de estos puntos a veces otras cosas que ellos también creían. Partamos con la primera. La neortodoxia, ¿cierto?, tuvo el problema de conservar la crítica bíblica destructiva que tenía el liberalismo teológico. Como mencionamos, y en su momento quizá también mencionó Samuel, el liberalismo había reducido la Biblia a un libro de religión común, ¿cierto? Era un libro más que hablaba sobre religión. Estaba lleno de errores y contradicciones de todo tipo. Eso decían los liberalistas, ¿cierto? Los liberales, perdón. Los liberales. Donde solo encontramos el registro de la fe de los israelitas y la fe de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, los neortodoxos se levantaron, ¿no es cierto?, contra la aridez y el escepticismo del liberalismo, porque al final lo que estaban haciendo los liberales no era que no nos estaban dejando escuchar, como decían los neortodoxos, ¿cierto?, no dejaban escuchar la voz de Dios a través de la Biblia.
para la neortodoxia en general, el error de los liberales no fue emplear la crítica bíblica para demostrar que la escritura está llena de errores y contradicciones, sino pensar que esto era un obstáculo para que Dios nos hablara hoy. O sea, no sé si se entiende, los neortodoxos, cuando atacan, ¿no es cierto?, a los liberales en este aspecto de que la Biblia contiene errores y contradicciones, no lo atacan en el sentido de decirles, no, la Biblia no tiene errores ni contradicciones, no dicen eso, sino que ustedes están ciegos al no darse cuenta que a pesar de que la Biblia tiene errores y contradicciones, dicen los neortodoxos, esto es un obstáculo para que Dios nos hable hoy. O sea, a pesar de todos estos errores que pueden haber, a pesar de todas estas contradicciones que puede tener la Biblia, los neortodoxos dicen, aún así, Dios nos habla hoy y estos errores no son obstáculos para que Dios lo haga. El mayor milagro de todos es precisamente, según los neortodoxos, es precisamente que Dios nos hable a través de palabras imperfectas, a través de palabras erróneas, inexactas y equivocadas en este libro, entendiéndose como la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, la neortodoxia deseaba mantener la relevancia de la Biblia, porque para ellos venía a ser importante, la sacan a flote, ¿cierto? Algo que los liberales lo habían despreciado, pero dicen, es relevante la Biblia, es importante, pero lo hacen sin desestimar las afirmaciones de los liberales. ¿Cierto? Que el Pentateuco, por ejemplo, era una edición mal hecha o descuidada de fuentes escritas en el periodo del exilio. Que el relato de Génesis, del 1 al, del capítulo de Génesis 1 al 3, por ejemplo, era mitos, simplemente mitos. Que los evangelios sinópticos, por ejemplo, tenían errores, que no había nada histórico en el evangelio de Juan, y que Pablo no escribió la mayoría de las cartas con su nombre, y entre muchas otras cosas. Entonces ellos sostenían como ambas cosas. De alguna manera, los neortodoxos dijeron, sí, entendemos lo que dicen los liberales, que hay errores y contradicciones, y hay mitos, y nosotros concordamos con ellos, está bien, pero, la Biblia sigue siendo relevante, ¿cierto? Estos errores no son un obstáculo para que la Biblia y Dios nos hable hoy a través de la palabra. Eso era lo que planteaban los neortodoxos. Entonces, de esta manera, la neortodoxia se aparta de la ortodoxia, que a pesar, ¿no es cierto?, de que analizaba la Biblia como literatura, no negaba su autenticidad, su integridad, su historicidad y la veracidad de sus relatos. Mientras que para la ortodoxia, ¿cierto?, por un lado, la Biblia es infalible, la neortodoxia mantenía, ¿cierto?, o mantiene la posición crítica del liberalismo de que la Biblia está llena de errores y contradicciones. La neortodoxia al final va más allá del liberalismo al decir que paradójicamente, a pesar de ello, Dios habla infaliblemente a través de este libro a los hombres hoy en día. A pesar de los errores, entonces Dios igual sigue hablando por medio de su palabra. Entonces vemos claramente cómo el conservar, ¿cierto?, el mantener de alguna manera la crítica bíblica destructiva del liberalismo teológico por parte de la neortodoxia, termina mostrándonos, ¿cierto?, que su posición con respecto a la Biblia no es ortodoxa, ¿cierto? Se aleja de lo que han creído los cristianos ortodoxos a lo largo de la historia de la Iglesia. Otro punto que también es importante mencionar es que la neortodoxia hace una separación, ¿ya?, entre la palabra de Dios y la escritura. Ya no son lo mismo para ellos. Por ejemplo, para Karl Barth, ¿cierto?, el mayor representante, como mencionábamos al principio, la Biblia es un testimonio de la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios es Jesucristo. No es
el libro que nosotros conocemos como la Biblia, esa no es la palabra de Dios. Ella solamente da testimonio de la palabra de Dios y la verdadera palabra de Dios es Jesucristo. No debe confundirse, ¿cierto?, la Biblia con esa palabra, con la palabra de Dios, quien es Cristo. Todo el mundo, o sea, muchos de los que han quizá leído a los neortodoxos o han conversado alguna vez con alguien que tenga esta postura, estoy dentro de ellos, he hablado con personas que creen esto. El eslogan es, según la Biblia, ¿no es cierto?, no es la palabra de Dios, sino que se convierte en la palabra de Dios cuando la utiliza, ¿cierto?, soberanamente para hablarnos. O sea, la Biblia no es la palabra de Dios hasta que Dios la utiliza, ¿cierto?, para hablarnos a nosotros. Cuando recibimos este mensaje, cuando nos habla, recién es que podemos llamarla, de alguna manera se convierte en la palabra de Dios. Sin ese momento milagroso, es un libro cualquiera, ya es un libro igual que todos los demás. Por eso, muchas veces cuando, bueno, los neortodoxos en algún momento entendían o hablaban con gente que pensaba igual que nosotros, ¿no es cierto?, que la Biblia es la palabra de Dios, los llamaban bibliólatras, como que había idolatría hacia la Biblia, prácticamente como que si la Biblia fuera un papa para nosotros, pero de papel. De esa manera hablaban ellos con respecto a la posición ortodoxa, ¿no es cierto?, con respecto a la palabra de Dios. Entonces, lo que planteaban o plantean los neortodoxos es que como testigo de la revelación o de la palabra, la Biblia no es infalible, ¿ya? O sea, se equivoca. O sea, mucho menos es inerrante, tiene errores, como habíamos mencionado antes, eso es lo que planteaban. La Biblia, ¿cierto? Sí, la Biblia es el registro humano, o las escrituras son el registro humano de la reacción de fe que tenían las personas antes de la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios es Cristo. Entonces, técnicamente hablando, lo que ellos estaban diciendo es que Cristo es la palabra de Dios, llegan a ser solo su vehículo. O sea, la Biblia, las escrituras, es solamente el instrumento por el cual nos llega la palabra de Dios, que es Cristo. Ya que los autores, ¿cierto?, los que escribieron, son testigos comisionados, tal como fueron testigos los discípulos. Entonces, la Biblia, según Karl Barth, es la palabra de Dios en la medida en que Dios habla a través de ella. Por lo tanto, las escrituras son simplemente una revelación indirecta, porque sirven como testigo o indicador de la revelación. No sé si me estoy dando a entender, pero en pocas palabras lo que están haciendo o lo que hacen es separar la escritura, ¿cierto?, la Biblia, de la palabra de Dios, ¿cierto? Brunner, otro de los pensadores, ¿no es cierto?, representantes de la neortodoxia, está de acuerdo con Barth en esto, en cuanto a la necesidad de rechazar la infalibilidad, ¿cierto?, de la Biblia, y cree que la Biblia necesita de corrección. El hombre tiene la obligación de analizar las escrituras y decidir, ¿cierto? El hombre va a la escritura, la analiza y después decide qué partes no son lo que deben ser. Entonces vemos al hombre juzgando al final, en última instancia, de la Biblia y de las escrituras, qué es palabra de Dios y qué no. Para Brunner, ¿no es cierto?, las escrituras son la norma de doctrina porque son el testigo principal de la revelación de Dios en Cristo. Los autores bíblicos no fueron inspirados como dice la ortodoxia, según ellos, ¿cierto? Es decir, sus palabras no fueron dictadas mecánicamente por Dios. A algunos ortodoxos les gusta caricaturizar, ¿no es cierto?, la doctrina reformada de la inspiración plenaria y convertirla en la teoría del dictado. Pero para los neortodoxos la inspiración reside en ese encuentro contemporáneo, ¿cierto?, en ese encuentro moderno entre el lector y Cristo, que es la verdadera palabra de Dios. Entonces,
en las páginas de la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia para los neortodoxos, ¿cierto? Y llega este momento milagroso donde el lector se encuentra con Cristo, quien es la verdadera palabra de Dios, entonces, ¿cierto? Por medio de la Biblia, entonces recién podemos ver a la palabra de Dios. Ellos lo que plantean es esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo? La Biblia no está inspirada, sino que es un instrumento para que esa inspiración se produzca. Porque la inspiración para ellos, como mencionaba, es este encuentro, ¿cierto?, entre el lector y Cristo cuando lee la Biblia. Por supuesto, este concepto, que de alguna manera igual viene del liberalismo, del que Barth y los demás representantes también, prácticamente nunca se desprendieron del todo, y por ende no puede considerarse como ortodoxo. Por más que se le llame neo-ortodoxia, están muy lejos de la ortodoxia. Porque en la neortodoxia, ¿no es cierto?, la Biblia es la palabra de Dios. No es simplemente un instrumento por el cual se proclama la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es dada por inspiración divina. Que consistió en la obra soberana del Espíritu de Dios sobre sus autores humanos, utilizando sus conocimientos, su formación, su estilo y guiándolos de tal manera que el resultado final en un momento dado, ¿cierto?, pueda llamarse con justicia la infalible y plenamente fiable palabra de Dios. Y otro punto, ¿cierto?, que también es importante recalcar, es que la neortodoxia considera que la veracidad, ¿cierto?, de los relatos bíblicos es irrelevante para la fe. Y el camino que sigue en la neortodoxia, ¿no es cierto?, para poder rescatar la fe cristiana de los resultados destructivos de la crítica bíblica del liberalismo, ¿cierto?, como mencionábamos en un principio, no fue enfrentarlos y mostrar sus inconsistencias, ¿ya? Acuérdense que el liberalismo está tratando todo lo sobrenatural, ¿no es cierto?, Génesis, los milagros, la resurrección, como mitos, ¿cierto? No es realidad, eso no es verídico. Y la neortodoxia, en vez de venir y aplastarlos, por decirlo así, ellos toman un camino distinto. En vez de mostrar las inconsistencias de este planteamiento liberal, lo que hacen ellos es aceptar pacíficamente, ¿no es cierto?, que la Biblia no nos da relatos verdaderamente históricos, entendiendo, ¿cierto?, como hechos que ocurrieron en la historia lineal, ¿cierto? Pero, sin embargo, afirmaron que esto no tenía relevancia para la fe cristiana. La fe, según la neortodoxia, no depende de la historia. El cristianismo sigue siendo relevante independientemente de la historicidad de la creación. Por ejemplo, si es verdad o no es histórico la creación o la caída o la resurrección, no importa, ¿cierto? No importa para los neortodoxos si es histórico o no. A pesar de que si la creación es histórica, si la resurrección es histórica o la caída, aún así es relevante el cristianismo, ¿cierto? O sea, no es necesario para los neortodoxos, de alguna manera, afirmar la historicidad de estos grandes acontecimientos para que el cristianismo siga siendo relevante. Barth, entonces, lo que declara que la historia no puede transmitir el mundo de Dios. Los neortodoxos hacen una distinción, aquí hay unas palabras alemanas que utilizan y no las puedo pronunciar, así que voy a hablar de la distinción que hacen. Una, hacen referencia a la historia, ¿cierto?, a los hechos brutos, los que nosotros conocemos, ¿cierto?, los hechos tal cual, como por ejemplo, no sé, pues imagínense la Segunda Guerra Mundial, es un acontecimiento histórico que realmente ocurrió, ¿no es cierto?
Entonces ellos hacen diferencia entre la historia de los brutos, y la historia como la historia santa o la historia salvífica. Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, con esta separación, por decirlo así, crean dos mundos distintos e inconexos, ¿cierto? El mundo de la historia cruda, el mundo de la historia real, de los hechos, y el mundo de la fe, el mundo de la historia de la salvación. Entonces, cosas como la creación de Adán, la caída, los milagros y la resurrección, todo pertenece a esta parte, ¿no es cierto? A este mundo de la historia de salvación, el mundo de la fe. Mientras que hay otras cosas, ¿cierto?, que pertenecen a esto, a la historia real, a la historia cruda. La resurrección, los milagros, la caída, Adán, todo eso como que puede ser milagroso, sobrenatural y que ellos podrían llamar mito, no está dentro de la historia real y cruda, está dentro de esta historia de la fe. Entonces, a los cristianos no les interesa lo que ocurrió en la tumba de Jesús el primer día de la semana, según los neortodoxos, ¿cierto? No les interesa esto, no les interesa la historia cruda, que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y el hombre que estaba muerto después apareció vivo. No, esto no es tan importante, sino que es importante esta parte, la declaración de los discípulos de que Jesús ha resucitado, ¿cierto? Esto es lo importante, la declaración en sí, no el hecho histórico. Y así es como ellos empezaron, o sea, de alguna manera transaron o lucharon, entre comillas, con la posición de los liberales. Así es como fue su forma o el camino que inventaron para poder tratar de sobrepasar estos obstáculos que tiraba, ¿o no es cierto?, el liberalismo con respecto al tema de lo mitológico o de las contradicciones y cosas sobrenaturales que estaban en la Biblia. Por ejemplo, Brunner, ¿cierto?, hablando del nacimiento virginal de Cristo, él estaba en contra de esta idea porque para él violaba las leyes naturales que se hicieron para cumplirlas y no para violarlas. Además, está en contra de todo proceso genético que no se puede entender. Entonces lo considera como un mito para explicar el nacimiento de Jesucristo. Si se fijan, entonces él lo separa de la historia, es algo mitológico, y el único fin de todo esto era explicar el nacimiento de Jesucristo de una manera distinta. En cuanto a la resurrección, por ejemplo, este mismo Brunner niega la resurrección corporal de los muertos, ya que Dios no está interesado, según él, en resucitar cadáveres. La idea de la resurrección en las Escrituras representa la nueva vida en Cristo. Niebuhr, con respecto, por ejemplo, a la encarnación, la doctrina de la encarnación, según él, está cargada de absurdos metafísicos y simples contradicciones. Para él, Jesús, ¿cierto?, es divino, pero solo en el sentido moral y religioso. Entonces, de esta manera, los neortodoxos hablan de la creación, de la caída, de la resurrección, pero lo que quieren decir con esto es muy diferente a la ortodoxia, de lo que dice la ortodoxia. Los neortodoxos atacaron duramente la búsqueda liberal del Jesús histórico, no porque creyeran que este Jesús ya estaba retratado en la página de los evangelios, sino porque esta búsqueda para los neortodoxos era irrelevante para la fe, no era necesaria. Para ellos, ¿cierto?, lo que nos interesa no es el Jesús histórico, ¿cierto?, el Jesús de la historia de los hechos concretos, de los hechos crudos, sino el Cristo de la fe, que es el que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, de esta manera, todo es más fácil de resolver para ellos. Si alguien pregunta, ¿la creación realmente ocurrió?, ¿cuál va a ser la respuesta que van a hacer ellos, que van a dar los neortodoxos? Posiblemente hubiera sido algo como, algo sucedió, pero esto es campo de la ciencia, no es realmente para nuestra meditación y en el caminar de Dios. Esto es historia, esto es hecho crudo. A nosotros lo que nos interesa es la historia santa, ¿no es cierto?, la historia salvífica. Y esto es lo que tenemos en la Biblia, no esto. Como estas cuestiones afectaron, ¿no es cierto?, e impresionaron al autor
Ahora, en realidad, para el neortodoxo, la integridad y la ausencia de error en el texto tampoco es algo relevante, como habíamos mencionado, ¿cierto? A ellos no les, o sea, nunca ellos no iban a decir, bueno, los liberales me están diciendo que hay errores, sí, lo reconozco, hay errores, pero eso no importa, sigue siendo relevante, no, sigue siendo relevante la historia de Cristo, ¿cierto? Lo que nos narra la Biblia, la fe. El tema de la ausencia de errores en la Biblia, para ellos es fruto de una visión anticuada, ¿cierto? Es algo obsoleto. Entonces también, pues si alguien venía donde los neortodoxos y les podía preguntar, ¿la resurrección realmente ocurrió? El neortodoxo podía fácilmente, en base a esta teoría, ¿cierto? De las dos historias, decir que no es una cuestión que debería merecer la preocupación de ellos. Es una visión que no es relevante, los registros bíblicos son historia de la fe, historia salvífica, y si la resurrección no ocurrió en la realidad, ¿cierto? En los hechos concretos, no es relevante, no importa. Los registros, ¿cierto? Bíblicos al final lo que están narrando es esto, la historia de la fe. Y si realmente la resurrección ocurrió o no, ella impresionó tanto a los cristianos, aunque no haya ocurrido, o si ocurrió realmente no sabemos, según ellos, ¿cierto? No importa, pero este acontecimiento, sea lo que haya pasado, impresionó tanto a los primeros cristianos que registraron sus reflexiones religiosas en base a esta experiencia. Entonces, cualquiera que haya sido realmente lo que pasó, a nosotros lo que nos importa es lo que se escribió en la Biblia, ¿cierto? La experiencia, las reflexiones que surgen de cualquier acontecimiento que haya ocurrido en el hecho real. Entonces, esto significa que lo importante no es la historia concreta, no es el hecho histórico de la resurrección, sino el concepto que representa para ti o para mí. ¿Cómo te mueve esto? ¿Cómo te conmueve a ser una mejor persona, a tener mayor solidaridad humana en tu existencia? Eso es lo que realmente importa. Entonces crean estos dos mundos y resuelven esta serie de conflictos. Los teólogos no necesitan preocuparse más por los argumentos de la ciencia que en ese momento se conocen. Ya están... eso ya no es problema. Entonces, hay un problema con todo esto. La Biblia y la realidad del mundo creado por Dios, por el Dios soberano, desconocen esta división artificial que inventaron los neortodoxos, ¿cierto? De la historia de los hechos concretos, la historia real, con la historia de la historia de la salvación. Somos impresionados por los hechos de la historia, ya que a través de ella Dios desarrolla su providencia. Dios actúa en la providencia, en la historia. Dios es un Dios que interactúa con la historia. Sus acciones, ¿cierto?, ocurren en el tiempo y en el espacio. La venida de Cristo realmente sucedió, ya históricamente, de la forma en cómo está escrita en la palabra. Y esto es tanto un evento histórico como parte de la historia de la salvación. Porque ambos aspectos, ¿cierto?, tanto la historia de la salvación como la historia, convergen en esto, ¿cierto? Sí, es verdad que el Señor vino, ¿cierto?, en la historia de la salvación y se encarnó, Dios, ¿no es cierto? Pero esto no está separado de la historia real, está dentro de la historia de estos hechos concretos y brutos. Entonces, estos dos aspectos se sobreponen, convergen. Por ejemplo, Pablo, al hablar de la resurrección en 1 Corintios 15 y otros textos, no da ninguna indicación de que esté preocupado solo con una reflexión religiosa o con el carácter más elevado de la historia de este acontecimiento. Cualquiera que haya sido, como dicen los neortodoxos, ¿no es cierto? No, él trata la resurrección que de verdad pasó, algo histórico, que fue presenciado por un montón de personas y muchas de las cuales todavía vivían cuando él escribió, para dar mayor credibilidad a lo que estaba también diciendo. Entonces Pablo no estaba preocupado solamente en la reflexión religiosa, en el mensaje intangible históricamente, sino razonada, ¿cierto?, objetivamente con sus oyentes, transmitiendo hechos verdaderos, históricos, de valor eterno. Entonces podemos ver entonces, sí, pues podemos ver al final que en una pincelada, que pese a la deuda histórica que la Iglesia
como algunos dicen, pueden tener con la neortodoxia, porque fue la que se enfrentó con, y detuvo de alguna manera el avance del liberalismo en sus días, esa deuda no puede ser teológica, porque al final, ¿no es cierto?, en el contenido, en lo que está diciendo en la enseñanza de la neortodoxia, el fundamento, por decirlo así, tiene muy poco en común con la ortodoxia histórica de la Iglesia. Eso. Bueno, como, como sabemos, todas las ideas tienen consecuencias y todas las doctrinas y todas las enseñanzas muchas veces perviven mucho tiempo más que sus propios proponentes. Es un ejemplo, ¿verdad? El tema de el arrianismo por allá por la iglesia primitiva que hasta el día de hoy se manifiesta en ciertos grupos que se hacen llamar cristianos, sabemos que no lo son, pero que niegan en este caso la deidad de Cristo. Así, Alberto, como hay ciertas enseñanzas que perduran y que sobreviven muchas veces a los propios, proponentes, la siguiente pregunta, y en realidad la última pregunta, tiene que ver con la actualidad, de la iglesia cristiana de la actualidad. ¿Qué elementos, qué puntos de vista, qué creencias incluso podemos considerar o rastrear de esta neo-ortodoxia? ¿Cómo permanecen estas enseñanzas, estas doctrinas en la iglesia en la actualidad? Gracias, Samuel. Antes de empezar, bueno, entender que la neortodoxia no es una denominación, no es que existan las iglesias neortodoxas, o por lo menos yo nunca he visto una, pero sí son ideas, pensamientos, ¿no es cierto?, que pueden estar presentes o que han estado presentes, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia a lo largo del tiempo, a pesar de que eh, después de que surgió, ¿no es cierto?, y muchos de sus máximos representantes murieron, pareciera que ya no es tan bien vista quizá o tan popular. Aún así hay cosas que podríamos considerar que quedan dentro de la iglesia, algunas no tan claramente planteadas como lo hicieron los neortodoxos, pero son algunas ideas que también podemos encontrar dentro de la iglesia cristiana hoy en día. Y déjeme partir con el tema, con el tema de lo nuevo, ¿cierto? Como habíamos mencionado, ¿cierto? La neortodoxia eh, es llamada neo, ¿cierto? De nuevo. Porque en su momento lo que había hecho era tomar la ortodoxia o volver en parte a la ortodoxia, pero también había tomado en cuenta seriamente las tendencias culturales y teológicas contemporáneas, ¿no es cierto? Niebuhr, uno de estos representantes de los que hablamos, deseaba acomodar las doctrinas bíblicas a la mente moderna, a fin de que fueran pertinentes para el hombre contemporáneo. Entonces, esto de que de quizá moldar un poco las doctrinas, a moldar un poco lo que enseña la palabra y la ortodoxia a lo que estamos viviendo, o quizá las enseñanzas eh, que pueden surgir hoy en día, de alguna manera nos pueden hacer peligrar. En realidad hay muchas iglesias, muchas iglesias hoy en día que se dejan llevar por esto, ¿cierto? Por las culturas de hoy y terminan llevando sus iglesias o acomodando las iglesias a los pensamientos modernos, en vez de que se mantenga firme la ortodoxia, ¿cierto? Y lo que la palabra enseña. Otra característica, por ejemplo, otro pensamiento es el universalismo. No sé si entienden que el universalismo es la creencia de que todos serán salvos. Bueno, esta creencia también estuvo presente en la neortodoxia,
según Barth, ¿no es cierto?, el hombre escogido por Dios es Cristo. Dios escogió a Cristo y por lo tanto todos los hombres en Cristo serán salvos. Entonces la fe no era necesaria para la salvación, como en algún momento lo dijo. Según Barth, la única diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano conoce que es salvo, mientras que el incrédulo no. Entonces, vemos esta enseñanza dentro de la neortodoxia. Y hoy en día también uno la puede ver dentro de la iglesia, en algunos grupos, en, en algunas denominaciones también. Y un universalismo barato, ¿cierto? El infierno no existe porque Dios jamás le haría daño a alguien, Dios es amor, Él murió por todos, ¿no es cierto? Entonces un castigo eterno es incoherente con un Dios de amor y de misericordia, entonces todos van a ser salvos. No sé si en algún momento han visto una película que narra un hecho verídico, se llama Come Sunday, es la historia verídica de Carlton Pearson, que es un ex ministro religioso en Tulsa, Oklahoma, hoy también es pastor, creo, si no me equivoco, sigue ejerciendo, pero ya dentro de la denominación en la que estaba antes. Y esta historia cuenta, ¿no es cierto?, narra, en breve resumen, cuando este obispo, ¿cierto?, Pearson, miraba la televisión un día cualquiera, ¿no es cierto?, y estaba viendo con respecto al genocidio de Ruanda. Y en ese momento en que él ve esto, cree oír la voz de Dios negando que los incrédulos van a ir al infierno. Entonces, Pearson llamó a esta doctrina el Evangelio de la Inclusión, y que enseña la idea, ¿no es cierto?, de que Jesús salvó a todas las personas sin importar la religión. Entonces él se empieza a cuestionar cuando ve todo esto, que cómo estos niños, que según él pueden ser inocentes, no les ha llegado el Evangelio todavía, cómo pueden estar muriendo, los están matando y se van a ir al infierno, no puede ser. Entonces él se empieza a cuestionar y termina llegando a esta conclusión, ¿no es cierto?, que aún las personas que no han recibido del Evangelio pueden ser salvos igual. Otros pastores, otros líderes, quizá, por ejemplo, el pastor fundador de la Iglesia Bíblica de la colonia de Marte, en Michigan, Rob Bell, que también fue muy conocido, un personaje muy conocido en Estados Unidos, también de alguna manera se casó con el universalismo. Entonces lo vemos presente. Don Carson, ¿cierto?, profesor de investigación del Nuevo Testamento en el Trinity Evangelical Divinity School, dijo en una de las conferencias nacionales de Coalición por el Evangelio que muchos se están sintiendo presionados por la cultura para encontrar el universalismo atractivo. Entonces vemos que aún en la cultura hay como presión, ¿cierto? La cultura presiona y al final la iglesia a veces termina cediendo pequeños espacios, cediendo pequeñas doctrinas, cediendo pequeñas ideas que al final terminan convirtiéndose en una desviación de la ortodoxia, ¿cierto? De la verdadera palabra de Dios, de la verdad que enseña la Escritura. Otro caso, ¿no es cierto?, es el tema de la evolución teísta. Y a lo que voy con esto, porque si se fijaban, en la neortodoxia hablaba mucho con respecto a la parte mitológica, ¿no es cierto? En Génesis del 1 al 3 son más mitológicos, ¿no es cierto? No son parte de la historia de los hechos crudos. Barth interpreta la creación y la caída de Adán y Eva como sagas, ¿no es cierto? O leyendas con un sentido espiritual, no como hecho histórico. Entonces, en la evolución teísta tenemos a este grupo de creyentes o gente cristiana que trata de abarcar y decir, ok, yo creo en la evolución, en aquellas quizá teorías que propone hoy la ciencia en cuanto a la vida, ¿no es cierto?, al origen del hombre y otras especies, pero también creo en que Dios existe, por ende hacen una mezcla entre lo que enseña Génesis y lo que ha establecido, o más o menos cree la mayoría de científicos hoy en día con respecto a este tema. Entonces, termina siendo como algo muy similar a lo que pasaba con la neortodoxia, ¿no es cierto? Tomando en cuenta muchas de las cosas modernas en ese entonces, o que la ciencia podía estar planteando, o teológicamente se podían estar planteando, y las tomaban en cuenta a la hora de establecer también sus enseñanzas. Y hoy en día no parece ser algo distinto. Entonces, la evolución teísta, por ejemplo, no reconoce a Adán como el primer hombre,
como tampoco reconoce que fue directamente creado del polvo de la tierra como por Dios, como dice, por ejemplo, Génesis 2:7. Entonces la mayoría cree, de los que creen en la evolución teísta, creen que la historia de la creación es un cuento mítico, con un significado espiritual. Y al final las afirmaciones hechas por los científicos hoy en día, los biólogos evolutivos, tienen prioridad sobre la Biblia. Es como, ok, yo creo lo que dice Génesis, pero como ahora se hicieron nuevos descubrimientos, entonces tenemos que amoldar mi interpretación de la escritura en base a lo que están diciendo hoy los científicos. Entonces, pareciera como que la Biblia tuviera que ser reinterpretada en aquellos pasajes en los que se contradice con la visión, se contradice, ¿no es cierto?, la visión evolucionista del mundo actual. Y eso lamentablemente pasa hoy en día, está presente a veces también en la iglesia evangélica, una de las tendencias del cristianismo moderno de reinterpretar, ¿no es cierto?, muchos pasajes también de la escritura para acomodar ciertas teorías o pensamientos actuales. También, por ejemplo, el tema de la infalibilidad de la Biblia, los neortodoxos no creían, ¿no es cierto?, en la infalibilidad ni en la inerrancia. Para ellos tenía errores, la palabra de Dios, había contradicciones, y aunque Barth trata, ¿cierto?, las escrituras como inspiradas y autorizadas, decía que eran falibles, ¿cierto?, que la Biblia contenía errores. Aceptaba las conclusiones de la alta crítica y socavaban de alguna manera la autoridad de las escrituras. Y hoy en día también se ven en algunos círculos cristianos el hecho de que dicen, sí, la Biblia es palabra de Dios, pero, igual hay ciertos errores, la Biblia igual tiene ciertas contradicciones, y así es como parte, ¿cierto? Parten con esta simple afirmación, la Biblia tiene contradicciones. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero, sí, hay que reconocer que sí tiene ciertas contradicciones, ¿cierto? Que hay pequeños errores. Y estas cosas también se ven presentes, como decía, en la iglesia de hoy en día. Y por último, ¿no es cierto?, el tema del subjetivismo. La neortodoxia, podríamos decir que el padre, el abuelo, el abuelo de la neortodoxia fue Kierkegaard, ya un filósofo existencialista. Él, según él, ¿cierto?, su gran pasión fue conocer la verdad, pero la verdad no era objetiva, sino que era personal. Él planteaba como la cuestión para mí no es conocer, más bien se trata de comprender mi destino, ¿ya? Encontrar la verdad. Entonces, se exalta la verdad, pero una verdad subjetiva, donde la pasión reemplaza la objetividad. Entonces la razón y la fe se oponen mutuamente. Y hoy en día también se ve mucho eso, pensando casi como que la razón y la fe no son contradictorias. Se exalta mucho también el tema del subjetivismo en la interpretación de la palabra. Esta es tu verdad, esto es lo que tú piensas, pero esto es lo que yo pienso, tú te quedas con tu verdad, ¿cierto? Muy similar a lo que plantea el posmodernismo, esta subjetividad, no hay una verdad absoluta. Entonces, esto también se ve muy presente hoy en día en la iglesia cristiana. Y de ahí es que el llamado, ¿no es cierto?, de alguna manera como iglesia es siempre estar alerta, siempre estar cuidadosos con aún las pequeñas ideas que pueden estar surgiendo, y que aún cuando vemos enseñanzas, doctrinas o la presión cultural, siempre nos mantengamos aferrados, siempre aferrados a lo que la Biblia enseña, y a poder vivir también en conformidad con esto. Que el Señor nos dé de su gracia y nos ayude en esta labor. Ya, bendiciones, hermanos, que el Señor los acompañe. Chao, chao. Muchas gracias querido hermano Alberto. Bueno, ha llegado el momento de poner fin a nuestra reunión, ha pasado el tiempo. Esperamos que este tema haya sido de bendición y que le permita a usted seguir reflexionando, seguir pensando e identificando en función de lo que nuestro hermano Alberto acaba de compartir, estos elementos que perviven o que perduran muchas veces en las denominaciones, en las iglesias, incluso en las personas, sin necesidad que sea una cuestión institucional o una cuestión que sea desde el punto de vista eclesiástico, sino que más bien desde los puntos de vista personales. Quiero invitarles, amados hermanos, a que agradezcamos a Dios por este momento,
que nos acerquemos a Él en oración y que pidamos por nuestras vidas y por la vida también de nuestra iglesia. Señor, te damos gracias por esta hora que ha pasado, por este tiempo. Sabemos que dependemos de ti, Señor. Sabemos que cualquier intento de acercarnos a ti, Señor, si no está impulsado por tu Espíritu Santo, si no está conducido, Señor, por tu Santo Espíritu, es vano, Señor. Y estamos convencidos, Señor, de que hemos buscado tu rostro, de que hemos buscado la instrucción, Señor, movidos y asistidos por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad hacia nuestras vidas y a través de estas enseñanzas, Señor, ayúdanos a apreciar más la verdad, Señor, ayúdanos a comprometernos más con la verdad, Señor, a tener nociones, a tener ideas del error, pero por sobre todo a tener, a ser muy conscientes de la verdad, de apreciar la verdad, Señor. Agradecemos por la vida de nuestro hermano Alberto y así también, Señor, te doy gracias por todos mis hermanos que están conectados, que se han conectado en este día y también por quienes acceden a este recurso en los días posteriores, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación, porque solo tú mereces la adoración y la gloria de tu pueblo, Señor. Amén. Amado hermano, ha llegado el tiempo de concluir nuestra cita. Quiero dejarle invitado para la próxima semana, en el mismo horario, el mismo día, para continuar con estos temas. Ya estamos terminando esta serie, pero rogamos a Dios que pueda seguir bendiciendo y acompañando a su iglesia. Nos vemos entonces la próxima semana, si Dios así lo permite. Adiós.